Hola, qué bueno que estén con nosotros. La batalla de Junín fue un hecho bélico que ocurrió en 1824, el 6 de agosto, en el centro de Perú, en las Pampas de Perú. Y fue un hecho clave que además determinó la liberación de toda la América del Sur. Vamos a hablar de historia y para eso tenemos un historiador venezolano, el profesor Ali Rojas Olaya. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Una fecha importantísima para nuestra historia. ¿Por qué importante? ¿En qué nos afecta eso que ocurrió para el día de hoy? Pero fíjate tú, el 6 de agosto, 1000 hombres a caballo comandados por Simón Bolívar se enfrentan a 1300 hombres a las órdenes de Canterac, es decir, a las órdenes de Fernando VII. Y es importante resaltar que esta es la última batalla caballeresca de la historia. Es decir, y es una batalla donde no hay armas de fuego. Es decir, eran puñales, espadas, bayoneta, todo eso. No había fuego por ningún lado. ¿Por qué es importante? Porque del lado de los 1000 hombres comandados por Bolívar, hay venezolanos, hay neogranadinos, hay peruanos, es decir, hay una conformación importante. Recordemos que para la época Venezuela, Nueva Granada, Panamá, Quito y Guayaquil formaban un solo país llamado República de Colombia. La vamos a llamar con el nombre oficial. Yo sé que la historiografía habla de Gran Colombia, pero nosotros vamos a hablar aquí con la seriedad de un historiador, República de Colombia. Se están enfrentando una batalla que dura 45 minutos apenas. Una batalla muy corta, pero una batalla decisiva. Tan decisiva es que el triunfo de Bolívar era prácticamente, militarmente hablando, era mínimo. Era mínimo. Sin embargo, la grandeza de Bolívar, su habilidad estratégica para el manejo de la táctica militar, le da este triunfo a este ejército de pueblo. Es importante resaltar acá que por la parte venezolana, quienes están en la batalla de Junín son los zambos, los negros, los indios, la gente que incluso era esclava. Bolívar, una de las grandezas históricas del Libertador, es que este hombre, nacido en Caracas, convierte a los esclavos en libertadores, a las esclavas en libertadoras. El 6 de agosto pasa a la historia, es una fecha importantísima. Tan importante es que después de esta fecha va a coronarse la libertad de América en Ayacucho, el 9 de diciembre del mismo año 1824. 1824 es un año fundamental. El día que se da la batalla de Junín, ya Bolívar es ciudadano mexicano. Ya México lo ha proclamado como hijo de México. Es importante también resaltar que para llegar hasta acá, para llegar a Junín, ¿qué hubiese pasado si no tenemos la ayuda de Petión, de Alexander Petión, de Haití? Es decir, todo confluye. Y el 6 de agosto pasa a la historia porque el año siguiente, el 6 de agosto de 1825, 3 hombres crean un nuevo país. Estos hombres son Simón Rodríguez, Simón Bolívar y el de la idea, Antonio José de Sucre. Es decir, el Alto Perú pasa a ser ahora, a partir de ese día, la República de Bolívar. A los días siguientes le fue llamada República de Bolivia y hoy en día es el Estado Plurinacional de Bolivia, la hija predilecta del Libertador. ¿Qué hizo tan vulnerable al ejército enemigo? La gran capacidad táctica que tenía el ejército libertador. El ejército libertador es un ejército formado, como ya te dije, por negros, por indios, y estos hombres, estos zambos, estos mestizos, por vivir toda su vida en la penuria, tienen esa habilidad muy grande para sobrevivir, para supervivir incluso en los
en las peores consecuencias. Mientras que los que estaban al mando de Canterac son militares que están acostumbrados a comer sus 3 comidas, a tener las mejores armas, pero en esos momentos difíciles, en esos momentos chiquiticos, quien ha pasado hambre, quien ha conocido las calamidades de la vida, es el que al final termina haciéndose de la victoria. Había hombres nacidos en la propia tierra, en Perú o en alguno de los países que estaba en plena batalla, y esos luchaban a favor del rey. Claro, ese dato que tú estás dando es importante. Esos 1.300 enemigos, vamos a llamarlo así, enemigos del ejército bolivariano, no pensemos que todos eran españoles. De hecho, había muy pocos españoles. Canterac, por ejemplo, tenía nacionalidad francesa y española. Pero la mayoría de estos 1.300 hombres eran realmente peruanos. Peruanos que seguían a Fernando VII y eran peruanos que querían ser súbditos del rey y no querían estar libres. Algo similar pasa unos años antes, el 24 de junio de 1821, cuando nace la República, cuando nace políticamente la República de Colombia en los campos de Carabobo. El ejército bolivariano se enfrenta a 6.000 hombres. Pero estos 6.000 hombres, cualquier persona que no sepa de historia cree que son 6.000 españoles. No, había cerca de 5.000 venezolanos que deseaban seguir siendo súbditos del rey. Esta es una realidad que hay que entenderla, Cuando uno ve, por ejemplo, estos odios que tú puedes ver hoy en algunos países contra Bolívar, cuando tú ves que derriban estatuas de Bolívar, o cuando tú ves que manchan estatuas de Bolívar, o cuando hay campañas mediáticas donde ridiculizan a Simón Bolívar, uno tiene que darse cuenta que esto es parte de esta guerra cognitiva que afecta a la psique colectiva y donde tratan de imponer una narrativa en la que Bolívar es el malo. Obviamente la grandeza de Bolívar es tal que por más que traten de empañarla, no pueden hacerlo, porque Bolívar realmente es el libertador del mediodía de América, es el hombre que sacrificó todas sus ventajas, todas sus bondades que tenía él, siendo un hombre mantuano que tenía todo el dinero del mundo, en sacrificarlo todo por la patria, por sacar a un ejército de Venezuela para liberar a la Nueva Granada. Después para, en la campaña admirable, traer a esos neogranadinos a Venezuela para liberar a Venezuela. Y después de esa batalla, y después crear la República de Colombia, porque la crea el 17 de diciembre de 1819 en Angostura. Y después la batalla de Carabobo, con la que nace la República de Colombia, y después Sucre, en un lugar estratégico, emprende ya la campaña del sur. Es decir, estamos hablando de una gesta impresionante. Bolívar es el hombre más importante en la historia militar y política de la humanidad. La forma de contar la historia en Venezuela ha cambiado en los últimos 20 años, 25 años tal vez. Tuvimos al presidente Hugo Chávez, que fue un hombre que se dedicó a sacar elementos de la historia, y hay quienes le han catalogado como la historia insurgente planteada desde el presidente Chávez. ¿Qué nos puede contar usted acerca de esa forma en la que se varió el conocimiento que tenemos los venezolanos de la historia de la América Latina? Bueno, fíjese tú, una de las cosas más importantes que hace el presidente Hugo Chávez es crear el Centro Nacional de Historia. Después se cambia el nombre y queda Centro Nacional de Estudios Históricos, como lo conocemos hoy en día. Nuestro presidente es el doctor Omar Hurtado Rayuxen. Y la idea del Centro Nacional de Estudios Históricos es precisamente contar la historia que nunca nos contaron. Contar la historia de ese otro Bolívar, es decir, de bajar al Bolívar del mármol de las estatuas y hacerlo hombre de la cotidianidad,
hacerlo hombre como tú, como yo, como todas esas personas que nos están oyendo. Hacerlo amigo, hacerlo camarada. Y asimismo contarnos una historia distinta, hablarnos de quién fue Simón Rodríguez, porque recordemos que antes de Chávez, para todas las personas, Simón Rodríguez solo era el maestro del Libertador. Más nada. No sabíamos más nada de Simón Rodríguez. De Ezequiel Zamora ni se diga. De Ezequiel Zamora decían que era un bandolero, que era lo peor. Y resulta que viene un Hugo Chávez y dice que el árbol de las tres raíces son precisamente Bolívar, Rodríguez y Zamora. Es nuestra trilogía fundacional, ideológica, filosófica y epistémicamente y espiritualmente. Y después viene esa historia insurgente donde nos hablan de una Juana Ramírez la Avanzadora, donde nos hablan de una Josefa Camejo, donde nos hablan de de una Pacuana, de ese pueblo originario que estaba invisibilizado, de ese pueblo de la negritud que estaba invisibilizada. De hecho, se hablaba siempre, porque en la historia de Carabobo, de la batalla de Carabobo, la historia que se impone es la de Páez y no la de Bolívar. Nos hablan del negro primero, y cuando tú hablas del negro primero no llamándolo el teniente Pedro Camejo, sino llamándolo Pedro I, da la sensación que todos los que pelearon del lado de Bolívar eran todos blancos, eran todos rubios de Suecia y de Dinamarca, y el único negro era Pedro Camejo. No, había muchos, había muchos. Es decir, la historia insurgente, tal como la cuenta el mejor maestro que hemos tenido nosotros, los venezolanos y las venezolanas, que es Hugo Rafael Chávez Frías, que nos hacía esa historia agradable, que nos hacía esa historia que provocaba oírlo en esos aló presidente que duraban 6, 7 horas, y tú te emocionabas y se te erizaba la piel oyendo esas andanzas de ese Bolívar cotidiano, de ese Sucre, y uno lloraba oyendo la historia, ¿verdad? La hacía, traía la historia para acá. Y hoy en día yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque de esa historia, que es una madre que nos enseña todos los días, podemos aprender mucho para el día de hoy. Precisamente, ¿por qué los latinoamericanos tenemos que estar atentos de eso que ocurrió ese 6 de agosto de 1824? ¿Por qué tenemos que estar atentos? Porque así como el 6 de agosto es un día para los americanos maravilloso, cuando digo americanos me refiero a todos los latinoamericanos y caribeños, nosotros también tenemos que estar conscientes que así como en aquel momento los malos de la película eran Fernando VII, o los franceses, o los ingleses, o los mismos estadounidenses que ya habían derivado a ser imperialistas, así como nosotros tenemos ese 6 de agosto con el que ganamos en Junín y con el que se crea la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, un 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima. El 9 de agosto la lanza en Nagasaki. Es decir, así como hay una fecha que nosotros consideramos una fecha del bien, una fecha para el bien de la humanidad, una fecha de libertad, de igualdad, de justicia, de hermosura, así hay también el otro modelo, porque nosotros tenemos un modelo que es el modelo bolivariano, pero hay un modelo civilizatorio occidental que es el otro, que es el que ha sembrado de hambre al sur del mundo, que es el que convirtió a África en su patio trasero y a nuestra América en el patio trasero de Estados Unidos. Ese 6 de agosto lanzó una bomba atómica mientras nosotros lanzábamos mensajes de libertad. Profesor Ali, muchísimas gracias. Gracias a ti por un gusto tenerlo aquí en Alma Plus TV. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.